Bienvenidos al Club de Lectura, hermanos. Qué bueno que ya nos acompañan esta noche. Esperamos de que ustedes hayan leído Eclesiastés para este punto y que ustedes estén disfrutando. Si ustedes se fijaron, terminamos el libro de Proverbios y ahora empezamos Eclesiastés. Así que antes de ir a las respuestas del club de hoy, vamos a orar. Así que oren conmigo. Señor, te pedimos que bendigas este momento y que nos puedas hablar. Por favor, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, como forma introductoria al libro de Eclesiastés, debo de decirles que fue escrito por Salomón, pero vemos un detalle bastante interesante de Salomón cuando escribe las cartas. Cuando escribe sus libros, es que en Proverbios se llama a sí mismo Lemuel. Luego vemos que en Eclesiastés se llama a sí mismo Coelet. Y después vamos a ver en Cantares que se llama a sí mismo el príncipe. Entonces, depende del libro, así parece que Salomón decide de ponerse algún tipo de nombre, como que si fuera una figura artística. Ahora no nos confundamos, el hecho de que él está tomando una figura artística no significa que sus obras son meramente arte. Lo increíble de sus obras es que son tratados teológicos, filosóficos, científicos y artísticos. No solo en Eclesiastés vamos a ver una gran cantidad de ciencia, sino que también vamos a ver una gran hermosura del arte en la que él se expresa. Él no simplemente va a decir de que se siente vacío, él va a decir vanidad de vanidades. Por eso es que nosotros vemos que no dice su nombre como tal, sino que él se llama a sí mismo Salomón. Otro detalle que tenemos que saber, que es imperativo, porque si nosotros no lo sabemos, nos vamos a perder por completo al estar estudiando este libro. Es que Salomón, cuando escribe esto, no estaba en el mejor de sus momentos. En realidad, él vivía de una forma pesimista. Ustedes pueden vacilar en llamarle realista o pesimista, pero la verdad es que como no tenía una visión espiritual de la vida, simplemente estaba viviendo pesimista. ¿Por qué? Porque él se había entregado a más de 1000 mujeres, él había construido templos a dioses ajenos, a ídolos, él había practicado idolatría, él había caído en un sinfín de pecados, en un sinfín de cosas que lo habían llevado al punto de realmente sentirse vacío. Entonces, si bien es cierto, este libro tiene mucho contenido espiritual, van a haber algunas cosas que nosotros tenemos que entenderlo. Es la forma en que la vida es sin una visión espiritual. Salomón describe la vida lejos de Dios. Y esa es la razón por la que este libro es tan especial. Porque Salomón está experimentando la vida lejos de Dios. Y miren la importancia de este libro dentro de la Biblia. El hombre que tuvo todo se sintió vacío viviendo lejos de Dios. No hay una cosa que Salomón no haya experimentado, no haya tenido o no haya vivido. Aún así, él se sentía vacío. Él lo dice, que no hubo ni un placer el cual él no vivió. No hubo un placer el cual él no se negó. Los disfrutó todos. Y aún así se sentía vacío. Lejos de Dios. Por eso es que tengo que explicarles dos frases. La primera frase que tengo que explicarles es vanidad de vanidades. Vanidad en hebreo significa vacío.
En griego, en realidad, es la misma palabra que se ocupa para definir algo que es bastante corto, algo que es bastante efímero, que se va rápidamente. Es como que si ustedes y yo estuviéramos describiendo una burbuja de jabón. La burbuja de jabón es hermosa por fuera, llena de colores. Por eso es que a los niños, por eso es que a los adultos, cuando vemos una, nos roba la atención por lo hermosa que es. Pero al reventarse nos damos cuenta que no tenía nada, que estaba vacía. Por eso es que le mostramos poco importancia después. Bueno, Salomón hace referencia a esa palabra para decir, así de vacía es la vida. La vida está llena de vacíos y de vacíos, vanidad y vanidades. No importa por dónde ustedes la quieran ver, está llena de vacíos. Eso dice Salomón. Ahora déjenme explicarles la primera frase con la segunda frase. La segunda frase, que es imperativo que ustedes tomen nota y que nunca olvidemos, es la vida debajo del sol. Es la vida debajo del sol. La forma profunda en la que Salomón fue inspirado para escribir esto, a veces yo me pregunto si él tenía idea de cuánto Dios lo estaba usando. Porque cuando él dice que la vida es vana debajo del sol, él está aceptando que hay una vida, escuchen esto porque sé que conocen esta frase, más allá del sol. Entonces, Salomón acepta la vida debajo del sol, o sea, una vida con una perspectiva demasiado terrenal, pero más importante aún, una vida lejos de Dios, solo debajo del sol. Él empieza a describir una vida debajo del sol, una vida lejos de Dios. Pero eso nos indica que hay una vida más allá del sol. Hay una vida con la eternidad como perspectiva. Hay una forma de ver la vida y esa es una forma espiritual. Salomón estaba viviendo bajo una vida debajo del sol y ahora él quiere revelar que una vida sin Dios es demasiado vacía y por eso hay una vida más allá del sol. Entonces, las descripciones que nosotros vemos están vistas bajo alguien que vive debajo del sol. Alguien que no tiene una perspectiva más allá del sol, una perspectiva eterna. Entonces, ya entendiendo estas dos frases, voy a poderles explicar el bosquejo de Eclesiastés. Él empieza en sus primeros capítulos narrando el pesimismo y las verdades científicas sobre esta vida. Si ustedes se fijaron, sus primeros versos fueron una conclusión de la tesis que él había hecho sobre el viento y el agua. Pero mientras va desarrollando el libro, uno empieza a ver que deja un poco el pesimismo y empieza a dar consejos. Lo que sucede es que Salomón, al final de sus días, recapacitó. Al final del libro, él dice, ¿saben algo? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y sírvele, porque esto es lo que verdaderamente llena la vida. Entonces, él desarrolla este libro en su pesimismo como una tesis a darse cuenta que pasó mucho tiempo viviendo debajo del sol y todo lo que él necesitaba era vivir más allá del sol. Por eso es que vamos a ver a Salomón pesimista, a Salomón viviendo el resultado de sus pecados, y vamos a terminar viéndolo poco a poco con más y más sabiduría y menos pesimismo a Salomón viviendo más allá del sol.
Por hoy solo vamos a agarrar, este, vamos a agarrar, quería agarrar una pregunta de esas que estaban un poco difíciles. Eh, Creo que voy a agarrar dos, pero ando buscando la que ya había dicho que iba a agarrar. Ah, esta es la que deseaba agarrar. Eh, Dice la pregunta número dos, ¿cuándo se vuelve un don de Dios el trabajar? Salomón aquí ya empieza a darse cuenta de la vida, porque dice de que el don de Dios es gozar de su trabajo, es gozar del resultado de lo que nosotros trabajamos. Y eso no tiene tanta profundidad como decir de que cuando nosotros vivimos con una perspectiva terrenal, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que no disfrutan su trabajo ni el resultado de su trabajo. ¿A qué me refiero con que no disfrutan el resultado de su trabajo? Bueno, hay muchos que opinan que tienen muy poco para todo el trabajo que hacen. Hay algunos que tienen tanto que tienen que cuidar todo lo que tienen. Hay algunos que tienen tanto trabajo que hacer que ni siquiera tienen tiempo para disfrutar lo que el trabajo les da. Entonces, sí, hay personas de que puede ser que tengan tanto, pero ni siquiera pueden disfrutar todo lo que tienen porque nunca es suficiente todo lo que tienen. Tienen, en realidad, lo que más tienen, por eso digo la ironía, es un gran vacío dentro de sí mismos. Y ya no hayan que hacer con la vida, ya no hayan que hacer con lo que tienen, porque están con una vista debajo del sol. Eso es una lástima, la verdad. Porque esto es un don de Dios, de Dios. Trabajar, disfrutar mi trabajo y además disfrutar el resultado de mi trabajo. Estar satisfecho con donde Dios me tiene, estar satisfecho con lo que Dios me da. Eso es el verdadero don de Dios que solo puedo disfrutarlo cuando tengo una vida que está más allá del sol. O mejor dicho, como lo dijo Jesús, cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vienen por añadidura. Esas cosas vienen por añadidura porque estoy buscando el reino de Dios. No estoy enfocado en hacer y llenarme, estoy enfocado en servir. Y entonces, si tengo y me lleno, puedo disfrutarlo, porque Dios me está permitiendo hacerlo. Salomón concluye esta parte de su tesis diciendo: aquellos que pueden disfrutar su trabajo y disfrutar el resultado de su trabajo, son los que han sido, los que han recibido ese don de Dios. Es un don de Dios disfrutar mi trabajo y el resultado de mi trabajo. Hermanos, por el tiempo ahora nos vamos a mover hacia el libro de John MacArthur, de la adoración, y vamos a ver la primera pregunta. Dice el orden de prioridades. John MacArthur habla sobre el orden de prioridades basándose en Hebreos, porque toma a cada uno de los hombres que en Hebreos 11 se habla para referirse a que hay un orden de prioridades en el cual Hebreos fue escrito, que dice adorar, caminar y luego trabajar. Es que si nosotros vemos, primero mencionó a Abel, luego mencionó a Enoc, y así sucesivamente. Parece que el escritor de Hebreos hace énfasis sobre adorar, caminar y trabajar, de que si nosotros nos detenemos a analizar con cuidado, lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es que la primera prioridad de un cristiano es adorar a Dios, es buscar el reino de Dios y su justicia. Luego empezar a caminar, luego empezar a movernos.
y mucho después trabajar en algo de este mundo. Pero debería de ser nuestra primera prioridad el adorar a Dios. Y no olvidemos esto. El servicio es secundario, porque lo primero es adorar. Ahora, hermanos, escúchenme, porque muchos cristianos pasaron un gran problema durante la pandemia y durante la cuarentena porque no podían servir. Y es que ¿cómo iban a servir si estaban en sus casas? Claro, podían servir a sus familias, pero no es como ir a la iglesia y dar una clase de capilla infantil o ir a la iglesia y tocar mis instrumentos. No es lo mismo. Ahora bien, muchos se sintieron inútiles, muchos se sintieron que perdieron la identidad, que no sabían qué hacer con su vida. Porque durante mucho tiempo el servicio ha estado primero. Y ahora entendemos que vemos el libro de la Biblia y vemos este libro de adoración que nos revela que a través de la Biblia se nos enseña que adorar es primero. Si en la pandemia nosotros hubiéramos estado enfocados en adorar a Dios, en buscar formas de adorar a Dios, de adorarle de forma interna, de forma externa, de forma vertical. Aquellos de ustedes que están leyendo el libro entenderán lo que estoy diciendo. Entonces, no hubiéramos tenido esos problemas de que nos sentíamos inútiles. Hubiéramos disfrutado en realidad. Y nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia al respecto. Y él también lo toma en la pregunta número 5. Dice, en las iglesias hay demasiadas Martas y pocas Marías. Si nosotros nos recordamos, Marta y María son las coprotagonistas de la historia cuando Jesús va a visitar a esta familia y mientras María se sentó a escuchar y a adorar a Dios y dio un perfume y lavó los pies de Jesús, Marta estaba afanada, trabajando y viendo qué hacía. Hermanos, no estamos diciendo que ya no sirvamos, que ya no trabajemos, que ya no hagamos nada de la vida. Estamos diciendo de que hay un orden de prioridades. Y en las iglesias necesitamos más personas que tengan como prioridad adorar a Dios que ver que se trabaja. Porque verdaderamente tengo que decirles que en nuestra iglesia tenemos la bendición de que sí son muchos los que sirven. Les podría decir de que unas 500 personas en nuestra iglesia sirven y lo hacen con mucho amor. Pero yo muchas veces estoy viendo sus rostros durante el servicio, estoy viendo sus rostros de cómo están ahí en el trabajo y me duele verles tristes, me duele verles con la mirada perdida. Porque están trabajando, están sirviendo, pero no están adorando a Dios. Y no me malentiendan. No estoy diciendo que solo deberíamos de pasar felices. Estoy diciendo que cuando uno pasa mucho tiempo a los pies de Jesús adorándole, nuestro rostro cambia, nuestro semblante cambia. Nadie que haya ido a la presencia de Jesús, a la presencia de Dios y haya pasado tiempo en adoración, va a salir de ahí con la misma cara que entró, se los aseguro. 100%. Entonces ahora me pregunto si es que deberíamos de hacer algo así como un chequeo o algún tipo de examen de a ver si los que van a servir ya adoraron, ya pasaron tiempo en la presencia del Señor en adoración y solo en adoración. Hermanos, es importante que establezcamos las prioridades en nuestra vida. Es como que si nosotros quisiéramos cocinar un pollo y empezamos a hacer la salsa primero y nunca lo descongelamos. Entonces, ¿quién va a comerse ese pollo congelado? O imagínense meterlo sin descongelarlo, a querer cocinarlo, va a ser terrible. Entonces, no estamos diciendo que hacer la salsa no es importante. Pero lo primero que todos sabemos que debemos de hacer es descongelar el pollo. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos de saber y aceptar que tenemos que hacer es adorar al Señor.
Y si ustedes, hermanos, están preguntando, Carlos, ¿cómo podría yo adorar al Señor? Hay tantas formas de que podemos adorarlo. Está la forma interna, la forma externa y la forma vertical. Ahora, antes de que yo les pueda explicar esas tres formas, les animo a que ustedes lean el libro, que ustedes lo busquen para poder disfrutar de la adoración. Hermanos, qué bendición que este día hayan estado con nosotros en el primer viernes del año. Esperamos de que ustedes puedan retomar la lectura de Eclesiastés. Si ustedes se quedaron en la lectura diaria de Eclesiastés, apenas hemos, dice Mauro Barraza, si no adoro, no tiene sentido servir, Charlie. ¿Qué onda, cacho? Sí, exacto. ¿De qué vamos a llegar a servir si no he pasado tiempo en adoración? Entonces, hermanos, por favor, pasen tiempo en adoración. Qué bueno que estuvieron con nosotros, pero también traten de ponerse al día con Eclesiastés. Solo hemos leído 4 capítulos. A lo mejor pueden leer 2 mañana, 2 el domingo, 1 esta noche. Ya se ponen al día y ya el lunes vamos con mucha energía a leer el 5 y el 6. Hermanos, qué bendición haber compartido con ustedes esta noche. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora.